¿Necesitas merch oficial de tus bandas favoritas? Entonces entra a House of Gods. Con cada compra que hagas en este sitio apoyás directo a las bandas y aportás para mejorar la calidad de vida de muchos animales sin hogar de América Latina, debido a sus donaciones periódicas a diferentes organizaciones de rescate y esterilización animal. House of Gods, envíos a toda Latinoamérica. El cantante de Disturbed, David Draiman, recientemente volvió a Twitter para expresar lo que piensa sobre las noticias recientes de Spotify. Draiman aplaudió a Spotify por no eliminar The Joe Rogan Podcast, a pesar de las amenazas de Neil Young de que eliminaría su música si no lo hacían, lo cual sucedió, eliminaron su música. Draiman luego agregó que no apoya a ningún artista que chantajee a ninguna entidad para seguir una agenda en la que ellos creen, ya sea Neil Young en un lado del espectro o Eric Clapton en el otro. Desde entonces la conversación se centró en artistas como el vocalista de All That Remains, Phil Labonte, quien condenó a la plataforma por sus bajos salarios, mientras que Failure simplemente eliminó su música. Ahora, en un nuevo hilo de Twitter, Draiman salió en defensa de Spotify diciendo que el streaming salvó a la industria de la música. Todos aquellos que atacan a Spotify, jóvenes y mayores, harían bien en recordar un par de cositas llamadas piratería de música y sitios de BitTorrent. Antes de que el streaming se afianzara, tanto los artistas como la propia industria de la música estaban al borde del colapso. ¿Por qué? Porque los jefes de las principales discográficas en ese momento se negaban a ver el futuro cuando un joven sin Fanning y sin Parker, los chicos detrás de una pequeña startup llamada Napster, se acercaron a ellos con una nueva forma de llegar a sus consumidores a niveles sin precedentes y los derribaron. Así que en cambio Fanning y Parker dejaron que Napster hiciera sus cosas gratis. Los sitios de piratería y BitTorrent pronto siguieron junto con la nueva percepción de que la música debería ser libre, y gracias a eso los artistas sufrieron, los sellos discográficos sufrieron y la industria misma estuvo a punto de colapsar. Se necesitó streaming para devolverlo a la vida. El streaming hizo que los sellos discográficos fueran rentables nuevamente, hizo que los artistas del catálogo recuperaran un flujo de regalías e hizo que la piratería quedara obsoleta. El streaming hizo que los catálogos de artistas heredados como Neil Young y otros fueran tremendamente valiosos. Creó el entorno actual donde la gente transmite su música y donde los músicos tienen la oportunidad de vender sus catálogos, que recuperaron su valor tal y como lo hizo Neil. ¿Podría o debería Spotify tener una mejor tasa de regalías por transmisión? Yo creo que sí, pero eso no quita el hecho de que, sin transmisión, ya no habría una industria de la música, y estos artistas que se quejan después de que ya vendieron sus catálogos por gigantescas sumas de dinero, estarían liquidando sus activos, y muchos estarían luchando por sobrevivir. ¿Artistas quieren culpar a alguien? Culpen a los jefes de las discográficas en los días previos a Napster, que se negaron a adoptar nuevas tecnologías a favor de un sistema minorista anticuado que tenía un mayor margen de beneficio. Culpen a sus abogados y a su gerencia por no negociar un mejor porcentaje de regalías en sus respectivos contratos discográficos. Y cúlpense a ustedes mismos por no prestarle atención a todo eso. La mayoría de los artistas heredados tienen nuevas riquezas gracias a la transmisión, y los fanáticos de la música tienen un acceso más fácil y de mayor calidad a la gama más amplia de música que existe. En resumen, dejen de quejarse, edúquense y lean sus malditos contratos. Ya sea que quieran aceptarlo o no, esa es la verdad.